Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin, y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y aquí estábamos hablando acerca de los cambios y lo que se está agregando y preparando para Radio C4 para este año 2018. Y realmente es mucho trabajo, hermano, mucho trabajo. Necesitamos ayuda, necesitamos voluntarios. Así que si el Señor pone en su corazón brindar algún tipo de ayuda, nos deja saber, por favor. Seguimos con nuestro estudio de Colosenses, esta epístola maravillosa. Gloria sea el nombre del Señor, que también empezamos a estudiar con un grupo de jóvenes aquí los días martes en inglés. Y la verdad es que estaban muy atentos y ha sido una bendición, y podía sentir la presencia del Señor anoche aquí en el servicio con este grupo de jóvenes estudiando Colosenses. Y seguimos así entonces con todos ustedes en el capítulo 2. Continuamos y vamos a ver desde el versículo 7, vamos a retomar en adelante. Dice así la palabra del Señor, vean bien. Colosenses 2:7. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Gloria sea el nombre del Señor. Este fundamento del que habla aquí el apóstol, porque dice arraigados y sobreedificados en Él. Cuando dice en Él se refiere al Señor Jesucristo. Por eso en el versículo 6 que habíamos visto, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Aquí ahora dice arraigados y sobreedificados en Él, gloria a Dios, y confirmados en la fe. Entonces, todo esto habla de la misma cosa, de lo mismo que habíamos hablado ayer. Esto en Él, sobreedificados, arraigados en Él, se refiere a Cristo Jesús y lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, a la roca que es Jesucristo el Señor. En esto es que debemos estar nosotros arraigados en la fe, arraigados en la palabra, arraigados en el Evangelio, cimentados, gloria a Dios, en la verdad, y la verdad de Jesucristo y este crucificado. Aquí no significa estar arraigados en una iglesia, porque esta es la idea muchas veces de muchos. Piensan que están arraigados de Cristo, que están sobreedificados en Cristo, cuando en realidad están sobreedificados y arraigados en un movimiento eclesiástico. Están arraigados a una denominación y pensando en cierta forma, y aunque no lo digan con palabras, pero en cierta manera se está pensando que esa denominación, que esa iglesia o ese movimiento puede salvarme, o que hay cierto privilegio especial por pertenecer a esa denominación. Y las denominaciones más grandes en el mundo, no voy a nombrar cuáles son, en cierta forma dan ese mensaje. El mensaje es que los únicos que están haciendo algo para el Señor son ellos, son estas denominaciones particulares. Los únicos que ven almas salvas, los únicos que reciben, los únicos que tienen revelación, los únicos que están haciendo trabajo misionero, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que al entrar allí están entrando supuestamente a una cierta salvación y a un cierto nivel espiritual, privilegio con Dios, bendiciones, etcétera, etcétera. Y nada de esto es así. Estamos sobreedificados en Él, significa en Jesucristo y la sangre en el Calvario que fue vertida.
sobreedificados en Cristo Jesús y lo que Él hizo en el Calvario. Gloria a Dios. Estamos cimentados en Él, confirmados en la fe, dice. Y la fe, otra vez, no es una denominación, no es una organización eclesiástica, no es un movimiento en algún lugar. La fe en Él, todo habla de lo mismo, la cruz del Calvario. Y si allí no está puesta nuestra confianza, dependencia, fe, lo cual significa que la fe y dependencia no está en mí, no está en mi iglesia, no está en mi denominación, no está en mi cartón de membresía, sino que está solamente en el hecho de que Cristo murió por mí y lo que Él hizo en la cruz por mí hace 2000 años atrás es suficiente, gloria al Señor, para mi vida, para mi salvación, para mi santificación, para mi vida con Dios, y que nada necesita ser agregado. El sacrificio de Cristo es suficiente para mí. Ha sido suficiente para Dios, por lo tanto debe ser suficiente para mí, en el que yo no estoy intentando de sacarle algo o de agregarle algo, sino que así como la cruz de Cristo es perfecta en todos los sentidos para la salvación del hombre y para mantener al hombre y para redimir al hombre, para justificar al hombre, para santificar al hombre y llevarlo a lo que debe ser en el Señor Jesús. De esta manera es que entonces estamos realmente arraigados, estamos realmente sobreedificados. Entonces vemos que este es el fundamento apropiado. Cristo y la cruz. Se refiere aquí también a los colosenses que se estaban encaminando bien. Ellos habían aprendido justamente esto. Cuando ellos entraron al Evangelio aprendieron esto y esto es lo que oyeron porque esto es lo que se les había dado. Pero algunos de ellos estaban considerando el mensaje erróneo de los gnósticos que habíamos tratado en los programas anteriores. Entonces está hablando también de un crecimiento en esta misma fe, un crecimiento en lo que Cristo hizo en la cruz, en el entendimiento de esto, en la fe en esto. Y dice, creciendo en esto, en esta fe, con acción de gracias. Habla del hecho que el evangelio de la cruz que les había llevado inicialmente a Cristo, también les había traído beneficios incontables, por lo cual ellos siempre debían estar agradecidos al Señor. La acción de gracias, el otro día, creo que lo mencioné, me parece, pero aquí en la iglesia, que estábamos cantando Gracias Cristo. Y entonces decíamos, el Señor hasta aquí, ¿verdad? Nos ha acompañado, nos ha ayudado, pero debemos entender una cosa. El agradecimiento al Señor, esta acción de gracias, aleluya, esta ofrenda de acción de gracias que todo creyente debe presentar al Señor. Es conforme a un entendimiento de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Si no se entiende la cruz, entonces, ¿qué agradecimiento habrá en el corazón para el Señor? Yo le decía a los hermanos, no es en sí el agradecimiento porque en este año 2017 conseguí carro nuevo o pude comprar casa o cambié de trabajo o pude obtener esto o aquello, pude viajar a tal o cual lugar, ¿sí? También hay agradecimiento profundo por las cosas materiales, pero debe haber un agradecimiento mayor, superior, más allá de tener o no tener cosas, sobre el hecho de que Cristo murió por mí, porque Cristo, Él es la ofrenda del cielo por el pecado del hombre, y allí es donde debe estar enfocado el agradecimiento al Señor, pueda tener, pueda no tener, pueda haber pasado escasez y hasta hambre en el año 2017. Pero de todas maneras, yo sé que mi vida está guardada en Cristo Jesús. El agradecimiento está enfocado en una persona y en la obra de esa persona, que es Jesucristo y es su cruz, es la sangre de su cruz. Y allí es donde debe estar enfocado el agradecimiento. Si no hay agradecimiento profundo, verdadero, en cuanto a la cruz de Cristo, lamentablemente se va a vivir una vida muy vacía porque la persona solamente va a aparecer en la iglesia, por ejemplo, cuando le sucedió alguna cosa. Es como más o menos el católico. Le salió trabajo nuevo o
pudo comprar casa o alguna situación material financiera doméstica y dice, ay, vamos, este domingo vamos a ir a la iglesia para agradecer. No hay agradecimiento en nada de eso. No hay nada en el corazón allí para Dios. Solamente es que físicamente van a un lugar, se quedan ahí sentados y con ese hecho, es decir, ay, estoy mostrando un agradecimiento al Señor por algún beneficio material. Pero ahí quedó todo resumido. Todo fue resumido en un beneficio material y temporal, sin una concepción de las cosas espirituales en ningún momento, sin pensar en Cristo, en las cosas de Cristo, en la obra de Cristo, en la sangre de Cristo. En nada de todo eso está en perspectiva allí, sino el hecho que recibí algo de Él, pero a Él no lo quiero. Y esto es lo que caracteriza al mundo entero y tristemente gran parte de la iglesia moderna. Vean lo que dice ahora el versículo 8 de este capítulo 2. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Uno de los versículos más poderosos que hay en esta epístola y en toda la palabra de Dios. Una reprensión fuerte, una advertencia grande. Colosenses 2:8, mirad, es decir, estad atentos. Sean sensibles al Espíritu Santo. Deben estar muy percatados de que nadie os engañe. Recuerden, estaban los gnósticos trayendo todo tipo de engaño. Este movimiento místico que ha estado por miles de años. Y hoy está bien fuerte, Muy fuerte está este movimiento místico. Un misticismo, un movimiento que para muchos, ¿no? Para muchos lo ven como que es del Espíritu. Pero no es del Espíritu Santo, es de espíritus. Pero no es del Espíritu Santo. Son los gnósticos del tiempo moderno, son los de la nueva era. Que nadie os engañe por medio de filosofías. La filosofía, en realidad, esta palabra en sí, significa búsqueda de la sabiduría. Porque eso es lo que es. La filosofía es la búsqueda de la sabiduría sin encontrarla jamás. ¿Por qué? Porque la sabiduría está encerrada en un hombre. La sabiduría de Dios está en la persona de Cristo, en quien Él es y lo que Él vino a hacer. La sabiduría de Dios es Jesús. Y si nosotros no conocemos a Cristo, lo cual significa que no conocemos la palabra de Dios, entonces no tenemos sabiduría. Podemos tener una filosofía, hay tantas filosofías. Recuerden que en este tiempo estaban aquellos famosos filósofos griegos que les encantaba filosofar y debatir, hacer preguntas. Y tantas personas eran persuadidas y eran atrapadas, obnubiladas con sus supuestamente pensamientos. Por eso dice filosofías y huecas sutilezas. Es puro palabrerío, pero que no contiene ninguna esencia. Es pura palabra, pero no tiene sustancia. No lleva al hombre a esa plenitud. No lleva al hombre a ese completamiento. No puede llenar al hombre de ninguna manera y no puede quitar algo que el hombre tiene desde que nace, que es la culpa. La culpa por el pecado, una filosofía, no puede quitarla. No puede lavar el pecado, no puede quitarlo, no puede traer paz, no puede traer gozo. Muchos se han abocado a las filosofías, a los pensamientos. Y tristemente, desde que surgió la psicología humanística, lo cual ha pervertido la iglesia del Señor Jesucristo. De esto se trata. Estas filosofías, estas huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, esto es la psicología humanística,
que hoy las iglesias tienen hasta psicólogo. Dicen, no, pero es psicólogo cristiano. Como sea, fue formado en la psicología. Como sea, esa ha sido la carrera que ha sido estudiada. Entonces, cuando una persona viene con trastornos profundos del alma, todos estos rudimentos del mundo, tradiciones del mundo, filosofías, huecas sutilezas, eso es lo que es, no pueden llevar al hombre a la libertad que precisa, porque solamente puede venir a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús, que hace al hombre completamente libre, que hace que esa criatura, amén, pueda ser libertada, pueda ser sacada fuera de esa prisión, que la lleva el pecado, a estar allí encerrado, es la esclavitud del pecado, y que solamente puede ser liberado por una fuerza mayor, y solamente el Evangelio tiene una fuerza mayor, que es Jesucristo mismo. Mirad que nadie os engañe. Esta palabra no ha sido obedecida por la gran mayoría de los creyentes porque la gran mayoría están siendo justamente engañados. Cualquier cosa que separa al creyente de Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario es una filosofía y son huecas sutilezas. Huecas sutilezas significa que son cosas vanas. Serán lindos mensajes o lindos consejos con alguna moraleja, pero como sea, la palabra los llama huecas sutilezas. Palabrería vana, simplemente filosofía, una búsqueda de la sabiduría, pero no hay sabiduría allí. Con algún que otro versículo bíblico, quizás para adornarlo mejor, para cristianizarlo un poco, pero como sea, sigue teniendo esa mezcla, ¿entiendes? Ha entrado un poco de levadura, y con un poco de levadura que se le permita entrar al corazón, a la vida, al creyente, a la iglesia, es suficiente para que finalmente se convierta todo en simples tradiciones de hombres, pensamientos humanos. Y la palabra de Dios cada vez va siendo más y más excluida. Cualquier cosa que no sea la cruz de Cristo es de los hombres, tradiciones de hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. La filosofía, la sociología, la psicología es del mundo, y si es del mundo es de Satanás, porque él es el príncipe de este mundo, no es según Cristo, no puede salvar, no puede redimir, no puede libertar, no puede traer victoria, no puede traer gozo ni paz. Estas cosas solamente están encerradas en el sacrificio de Cristo Jesús. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Esperemos que esto se tiene que entender, porque si no se está entendiendo esto, rápidamente vamos a entrar en este tipo de pensamientos. Yo lo veo todos los días por medio de las redes sociales. Lo veo con frases que son escritas, pensamientos que son compartidos, predicadores o movimientos que son, ¿verdad?, compartidos en las redes sociales. Y es mayormente lo que la gente comparte, cree, piensa, lee, busca, es esto mismo. Son filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. La iglesia está siguiendo estas cosas. Y es muy triste, hermanos, es muy triste que se esté poniendo la cruz de Jesús a un lado para aferrarse a todas estas cosas. Nada de esto es de lo que hablaba el versículo anterior. Arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe. Esto es lo que has sido enseñado. Si tú has llegado a Cristo y has creído y has nacido de nuevo y tú has recibido el espíritu de la regeneración, ha sido por el verdadero evangelio. Ahora tú necesitas seguir siendo arraigado, aferrado, sobreedificado en Él, confirmado en la fe.
así como ha sido enseñado en el principio. Y esta es la única manera en la cual tú puedes, como dice el 7, al final, abundando en acciones de gracias. Es decir, este agradecimiento, esta comprensión de la cruz de Jesús, de la gracia de Dios, va a traer todo tipo de beneficios a tu vida. Va a haber gozo, va a haber paz, el fruto del Espíritu va a ser producido, va a ser desarrollado. Pero para esto está esto otro también. Dice, ay no, si yo creo en Jesús, sí, pero al mismo tiempo quizás te estás dejando engañar por medio de filosofías y huecas sutilezas. No, pero mi fe está en Jesucristo y yo creo, pero también estás aceptando o abrazando algunos rudimentos del mundo. No puedes tener las dos cosas. No puedes tener la cruz y los rudimentos del mundo. No puedes tener a Cristo Jesús y lo que Él hizo en la cruz del Calvario y al mismo tiempo tradiciones de los hombres. No puedes tú abrazar la cruz de Cristo y al mismo tiempo filosofías y huecas sutilezas. Es tiempo de abandonar todas estas cosas y abrazarse solamente de Jesucristo y su palabra. No hay más donde buscar. No hay más donde encontrar. No es el pensamiento positivo, no es la motivación personal, es la Biblia. Y no hay otro libro más real que la Biblia, porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios es en el sí y en el amén y es verdad, es la verdad. No es que contiene algo de verdad, es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El verbo hecho carne, Jesús. Él es el verbo encarnado, gloria a Dios. Él es la palabra. Por eso dice en el próximo versículo, que es el 9, porque en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Y en esto estaba el ataque de estos gnósticos a la iglesia en Colosas. Jesús, es decir, Dios hecho hombre. Y en Él, en Jesucristo, habita absolutamente toda la plenitud, todo poder, toda la esencia divina, toda sustancia divina, gloria a Dios, todo atributo divino. Oh Jesús, habita en Él corporalmente, es decir, en una manera física, en un cuerpo de carne y hueso, gloria a Dios, ¿no? Habita toda la plenitud, todo lo que corresponde a la deidad. Está diciendo Jesús es Dios. Algo que en algunos sectores no se cree, como por ejemplo los testigos de Jehová. Niegan que Jesús es Dios. No, Jesús es Dios. Aquí claramente lo dice. En Él, en Jesús, habita corporalmente, es decir, de manera física, toda la plenitud, toda la esencia, toda la sustancia, todo atributo de la deidad. Aleluya, gloria a Dios. Tu fe no está puesta en un hombre. Tu fe está puesta en Dios mismo. Dios hecho hombre, Jesucristo de Nazaret. Entonces, esta plenitud de la deidad que habita físicamente en Cristo Jesús. Y cuando dice en el versículo, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Jesús, Él es la cabeza de todo tipo de dominio, de todo poderío, de todo reino, de todo imperio, de absolutamente todas las cosas, visibles e invisibles. Él es el Señor. Por eso la palabra lo llama el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En Él es que nosotros estamos completos. Toda satisfacción la encuentro en Cristo Jesús. ¿Entienden? Si tú conoces a Cristo verdaderamente y estás creciendo en Cristo Jesús, estás arraigado, sobreedificado, afirmado, confirmado en la fe, aleluya, creyendo solamente su palabra y no filosofías huecas. De esta manera, entonces, tú estarás completo en Él. Tú encuentras tu satisfacción en Cristo Jesús. No satisfacción en una persona, en una iglesia, en un ministerio, en una obra, en algo material, en un título en la pared, sino en Él. Estás completo, pleno,
satisfecho de toda necesidad espiritual porque la encuentro en Cristo y todo gracias a su cruz. Él es la cabeza de todo principado, de toda potestad. Es decir, que su poderío, su majestad, su autoridad, su reinado, su señorío, su soberanía no se extiende solo a la iglesia, sino que se extiende absolutamente a toda cosa creada, visible e invisible. Y la iglesia le sirve a Él como la cabeza con el corazón, voluntariamente. Oh, gloria a Dios, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Y luego dice en el versículo 11, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Oh, gloria a Jesús. Veamos de qué se trata esto. Vamos a una cortita pausa y volvemos enseguida con este asunto, aunque sea unos momentos tratar. La circuncisión de Cristo. Oh, there came a sound from heaven as a rushing, oh, a mighty wind. Oh, it filled every heart with singing, and it gave them peace within. Oh, yes, the prophet gave the promise, thank God. The Spirit shall descend, and from their innermost being a river with no end. There is a river, oh yes it is, that flows from deep within. There is a fountain that frees the soul from sin. He says, come to these waters. There is a vast supply. There is a river that never shall run dry. Gloria a Dios. Estamos de vuelta entonces aquí en Libre al Fin, Colosenses capítulo 2. Estábamos viendo entonces este versículo en el que menciona esta circuncisión que no fue hecha a mano, sino que es la circuncisión en Cristo Jesús. Dice otra vez aquí el versículo
en el versículo 11, en Él, es decir, en Cristo Jesús, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Según la ley de Moisés, cada niño, cada bebé, en el tiempo de Moisés el Señor ya le había dado instrucciones en cuanto a la circuncisión. A los 8 días de nacido, cada varón debía circuncidarse. En la circuncisión, por supuesto, es separada la carne. Entonces, el prepucio, amén, es cortado, es separado, lo cual, por supuesto, produce dolor. Y también hay derramamiento de sangre, carne separada a través de la sangre, ¿entienden? Y esto era un tipo de la cruz de Cristo. Era un tipo de los sufrimientos, de los padecimientos de la cruz, de lo que un día Cristo Jesús haría para la salvación del mundo. La carne es separada a través de la circuncisión. Esto era algo físico, algo hecho a mano, ¿verdad? Se utilizaría un cuchillo afiloso, o una piedra especial, muy, muy filosa, utilizada como si fuera un cuchillo. Porque se creía que estas ciertas piedras tenían propiedades minerales para facilitar la sanidad o la cicatrización. Pero como fuera el caso, esta circuncisión debía ser hecha. Todos los varones, mujeres no, por supuesto, pero los varones representando a las mujeres también, a hijas, a esposas, a madres, a hermanas, debían ser circuncidados todos. Esta circuncisión era una señal externa de que pertenecían al pueblo de Dios, de un pacto que Dios tenía con el hombre, un pueblo separado, un pueblo identificado, una señal, una marca que correspondía al pueblo del Señor. Ahora no es la circuncisión física, ahora es algo que sucede en el corazón. Ahora nosotros somos separados del pecado, gloria a Dios. Esta naturaleza mala con la cual todos nacemos, la naturaleza pecaminosa, queda quebrantada en el momento en el cual nacemos de nuevo. Todo pecado es completamente perdonado, es borrado de nuestro récord, digamos, de nuestro registro, y nosotros comenzamos totalmente de nuevo. Una nueva criatura en Cristo Jesús, separados del pecado, ahora para vivir para Cristo en justicia y santidad. De esto se trata. Entonces fíjense cómo dice, en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, según la ley de Moisés, que era simbólica, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. ¿De qué manera? En la circuncisión de Cristo. Una era la circuncisión de Moisés, la circuncisión de la ley, que era externa, en sí no cambiaba el corazón. Esta circuncisión, tras la cruz de Cristo, es del corazón, es interna. Esto es un cambio que comienza en lo interior. Es un cambio radical, completo, instantáneo, que es el nuevo nacimiento. Amén. Y entonces por eso aquí dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Se refiere a esta tendencia con la cual todos nacemos, que es la naturaleza pecaminosa. La naturaleza mala, aquello que hemos adquirido de aquellos padres originales, Adán y Eva. Esa desobediencia de Adán y Eva nos ha llevado, nos ha arrastrado absolutamente a todos a este pecado que nosotros ya tenemos en sí morando en este cuerpo, como dicen, este cuerpo mortal. Dice aquí, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Este cuerpo pecaminoso carnal se refiere a los miembros de nuestro cuerpo donde habitan o donde reside el pecado, porque el pecado nace en el corazón y luego es ejecutado, llevado a cabo a través de los miembros de este cuerpo mortal.
a través de los ojos, a través del corazón, del pensamiento, de las manos, de los pies, de los órganos sexuales, etcétera, etcétera. Entonces, el poder del pecado es lo que ha sido quebrantado. Nuestros pecados han sido borrados, todo pecado que hemos cometido ha sido borrado, ha sido eliminado, ha sido perdonado, hemos sido lavados completamente por la sangre de Cristo, hemos sido santificados, hemos sido hechos santos y hemos sido justificados, o sea, hemos sido declarados justos. Aleluya, delante del Señor. El Señor ya no toma en nuestra contra todos estos pecados y tampoco cuenta en nuestra contra el hecho que nacimos con una naturaleza pecaminosa. Ahora nosotros hemos sido adoptados, ahora nosotros hemos recibido la naturaleza divina, que es el Espíritu Santo, con el cual hemos sido sellados con esta marca, este sello de la promesa como propiedad de Dios. Y ahora es el Espíritu Santo de Dios el que debe gobernar nuestras vidas, dirigir nuestras vidas, el que debe mandar en el corazón de todo creyente, de manera que obedezcamos al Espíritu Santo y no a nuestras pasiones carnales. Y de esto se trata entonces aquí. Está hablando lo que sucedió en la conversión tras la cruz de Cristo. Está diciendo, esto no es algo que ustedes hicieron que es algo físico, no es una señal externa como era conforme al Antiguo Testamento y la ley de Moisés. Eso era lo único que estaba disponible hasta que llegara Cristo, hasta que fuera un hecho la cruz. Ahora las cosas han cambiado tras la cruz, ahora el cambio es interno, es del corazón, la circuncisión de Cristo, la cruz de Cristo, su sangre preciosa, echa fuera, gloria a Dios, echa de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Gloria sea el nombre del Señor. Y luego sigue diciendo, al cual, por supuesto que está hablando de la cruz, en el versículo 11, y en el 12, sepultados con Él en el bautismo. Y acá no está hablando del bautismo en agua, no está hablando de eso, no. Sepultados con Él en el bautismo, está hablando de la sepultura de Cristo. Nosotros hemos sido crucificados juntamente con Cristo, hemos sido sepultados con Cristo. Cuando Cristo fue sepultado, allí quedó sepultado el viejo hombre, vieja mujer, pecados, todo fue sepultado. Todo pecado fue llevado en la cruz, fue sepultado. Dice, en el cual fuisteis también resucitados con Él. ¿Están viendo? Crucificados juntamente con Cristo, sepultados con Cristo y resucitados con Cristo a una vida nueva, como lo explica también Romanos capítulo 6 del 3 al 5. Vuelvo a leer. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe, no obras, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El poder de Dios que le levantó de los muertos fue el Espíritu Santo. Gloria sea el nombre del Señor. La cruz de Cristo hizo posible y su paga por todo pecado le levantó a Cristo Jesús de los muertos. Dice, ya vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Gloria a Dios. Vamos a tratar con esos versículos en el próximo programa con la ayuda del Señor, hermanos. La vieja naturaleza carnal que fue derrotada por el creyente que puso su fe totalmente en la cruz de Jesús. Y de esta manera el Espíritu Santo puede llevar a ese creyente a aquello que ese creyente debe ser en el Señor. No hay otra manera de vivir para Él. Tenemos algunas peticiones. La hermana Leticia pide oración por su suegro y también por ella misma, así que queremos orar por estas peticiones. Seguimos en oración por el hermano Roberto, por las diferentes necesidades. También mantengan en oración a mi hermano, se llama Gabriel de Luca, también por unos problemas de salud que han surgido. Y de esta manera levantamos una oración al Señor todos juntos. Padre mío y Señor,
En el nombre de Jesús venimos delante de ti. Te damos a ti, Señor, toda gloria, toda honra y toda alabanza. Padre mío, tú conoces la necesidad, Señor, de nuestra hermana Leticia. Te pido, Señor, que tú obres con poder y que tú lleves, Señor, el Evangelio, la luz del Evangelio del Señor Jesucristo a la vida y al corazón de sus suegros, Señor. Oh, tú conoces la manera en la cual tú puedes llegar a Él, Señor. Te pido que tú obres, que tú facilites, que tú abras el camino, Señor, que tú prepares ese corazón para recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida. Fortalece, Señor, a Leticia y sánale de toda dolencia y de toda enfermedad. Te pido, Señor, sana a nuestro hermano Roberto, sana a mi hermano Gabriel, Señor, y cada uno de los hermanos y hermanas aquí, Señor, en el Centro Cristiano y aquellos que están oyendo, que están batallando con diferentes enfermedades, Señor. Yo te ruego en el nombre poderoso de Jesús que tú traigas alivio, Señor, a todo cuerpo enfermo, que tú laves, Señor, oh Dios, todo corazón, Señor, que está quizás lleno de preocupación, de ansiedad, Señor, que la sangre de Cristo Jesús pueda traer la paz y el gozo, Señor, que ellos necesitan. Quédate con nosotros, Señor, en el resto de este día, esta semana, y ayúdanos, Padre. Háblanos, Señor, revélate a nosotros, que podamos, Señor, como dice aquí tu palabra, estar verdaderamente arraigados, sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos y te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gracias por oír, hermanos, y que el Señor les bendiga. A morte de Jesus no Calvário. Meu Cristo está vivo, ainda hoje mesmo eu conversei com Ele. Ainda hoje pude ouvir sua meiga voz e comentar com Ele a sós os meus segredos. Meu Cristo está vivo, não questiono sua morte no madeiro. Seu sepulcro sem dizer uma palavra prova a sua ressurreição ao mundo inteiro. Uma imagem de escultura, obra de suas mãos. Meu Cristo está vivo, ainda hoje mesmo eu conversei com Ele. Ainda hoje pude ouvir sua meiga voz e comentar com Ele a sós os meus segredos. Meu Cristo está vivo, não questiono sua morte no madeiro. Seu sepulcro sem dizer uma palavra prova a sua ressurreição ao mundo inteiro. Meu Cristo está vivo, ainda hoje mesmo eu conversei com Ele. Ainda hoje pude ouvir sua meiga voz e
comentar com ele a sós os meus segredos. Meu Cristo está vivo, não questiono sua morte no madeiro. O seu sepulcro sem dizer uma palavra prova a sua ressurreição ao mundo inteiro. On a silver cloud of glory, He's gonna take me away. I'm looking now at the signs of His return. Won't be long, it may just be today. Jesus has gone to prepare for me a mansion way up on Glory Avenue. I'm standing firm on the promise that He made. Where I am, you can be there too. He's coming back on a silver cloud of glory. He's gonna take me away. I'm looking now at the signs of His returning. Won't be long, it may just be today. Times have I dreamed of His appearing when He will take His bride away. I'm making plans to attend that marriage supper on that great eternal wedding day. He's coming back on a silver cloud of glory. He's gonna take me away. Signs of His returning. It won't be long, it may just be today. He's coming back on a silver cloud of glory. He's gonna take me away. I'm looking now at the signs of His returning. It won't be long, it may just be today. Such as me, so unworthy and unclean, I should have been the one they crucified. But at the cross, you laid down your life so I could find mine. No, I've never known a love like this before. You hung on a tree, and there you thought of me. And all I
Hallelujah. Don't go too far. Don't go too far. What they are singing about is the theme. You may be seated. It is the theme of this camp. It's all about Jesus. It's all about Jesus. It's all about what He did at Calvary. Just remember, if you don't remember anything of this camp, remember this. He loved you enough. He loved me enough that He went to a cruel, rugged cross to deliver you and I, to save you and I, to set us free and to make us free. Pick it up with that second verse and sing it on out to the end if you can.